A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón. Si declararme culpable, sí puedo alegar que soy, no puedo alegar que soy inocente. Miren que David estaba reconociendo lo malo que había hecho. Había reconocido que no era inocente, que era culpable, ¿sí? Pero nota que el énfasis acá es, dice, delante de tus ojos, contra ti, delante de tus ojos, ¿sí? Dice, contra ti, solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esa confesión, ¿a qué lo lleva? Para que tú seas reconocido justo. Qué importante. Para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, lo primero que nosotros hacemos al identificarnos cuando hemos pecado es el reconocimiento delante de Él, que es el que nos confronta, no es la sociedad. Lo primero que David reconocía no era que había reconocido el pecado de adulterio o el pecado de homicidio, porque mata a Urías el Eteo, sino lo que él reconoce es contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese autorreconocimiento es lo más importante para el reconocimiento del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, he hecho lo malo. Entonces, la idea de pecado, no, usualmente nosotros la asociamos como una ofensa contra la sociedad, por ejemplo. El tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. Entonces es contra la humanidad. No, aquí el tema de fondo es Dios, no son los humanos. El tema de fondo es Dios, no son los humanos realmente. ¿Ves? Entonces, la idea de pecado es asociada con una ofensa contra la sociedad o quebrantar ciertas normas aceptadas de conducta. Entonces decimos, ha pecado. ¿Sí? Le pegó a su esposa, entonces pecó. Sí, pecó porque eso agrede a Dios. ¿Sí? Entonces, esa definición de pecado no se define en la interrelación que tenemos unos con otros, sino en la relación que tenemos con Dios. Por eso el tema de pecado es un tema teológico. El fondo del asunto de la maldad es un tema teológico, no es un tema social. ¿Sí? En estos días escuchaba una reflexión de un psicólogo donde decía que la maldad no existe, que es otra forma de ver a la humanidad. Ya estamos, fíjense a dónde vamos, ¿sí? El negar incluso la misma condición del ser humano. Y dice que científicamente está comprobado. Puede ser que la maldad no exista, pero el sufrimiento sí. No, la maldad no existe y el sufrimiento sí, Dieguito. Porque si no existe la maldad, entonces ¿para qué murió Cristo por nosotros? Entonces, ¿para qué? O sea, aquí estamos sobrando, recojamos y vámonos. Porque aquí todos estamos engañados. Somos una partida, nos lavaron el cerebro, estamos engañados. ¿Sí? Aquí tenemos en la cabeza, es una sopa de letras, no más. Entonces, el tema es un tema teológico. Entonces, aquí es donde entra la conexión para poder definir la palabra pecado, que tenemos que tener una relación directa con el concepto bíblico de pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si erramos en eso, en que el referente nos lo da la palabra, entonces igualmente, no tenemos en cuenta tampoco el texto bíblico para saber cuál es el remedio eficaz para el pecado. ¿Sí? Si realmente no lo definimos desde nuestro referente bíblico, entonces tampoco hablemos de salvación desde el referente bíblico. ¿Sí? Porque entonces el pecado no es un tema teológico, no es un tema social, es un tema cultural, es un tema de componentes psicológicos. No, no es así. El pecado, por eso es que para el ateo, pecado no existe. Si Dios no existe, para el budismo el pecado no existe. ¿Por qué? Es una religión atea, no existe. ¿Sí? Entonces es un proceso de transformación, es un proceso de encuentro, es un proceso de descubrimiento. ¿Y cómo llaman pues, a la maldad que pasa a ellos, por ejemplo? No, es que no la llaman como tal. O sea, si no la aceptan como tal, pues tampoco la llaman como tal. Sí.
¿Se le llama como sufrimiento? No, no necesariamente. O sea, ellos consideran que el sufrimiento, yo no tengo muy en claro cuál es la perspectiva de los budistas al respecto, pero el concepto de sufrimiento que ellos tienen es un concepto que pareciera que para ellos es salvífico, ¿no? Que les genera una realización o la negación de las cosas, que para ellos el placer tiene otras connotaciones. Desconozco, pero no quiero salirme por ahí. Entonces, miremos, es imperativo tener un concepto bíblico del pecado, porque si el hombre yerra en esto, yerra en todo. Si no sigue el punto de vista bíblico del pecado, no tendrá el punto de vista bíblico del remedio eficaz para el pecado. Sí, esto es una realidad. Entonces, ¿qué significa pecado? Vamos al texto bíblico, ¿cierto? Si vemos el hilo conductor, ¿no? No podemos hablar de pecado sin tener en cuenta a Dios. Si tenemos en cuenta a Dios, entonces tenemos que entrar en un plano teológico. Y si tenemos que entrar en un plano teológico, tenemos que tener en cuenta el significado bíblico. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a pecado. Porque aquí el referente de pecado no nos los va a dar ni los libros de sociología, ni de antropología, ni de psicología, ni ninguna de las disciplinas, sea de la salud, o sea de humanidades, o disciplinas exactas, que llaman, pues. El pecado, el significado del pecado. Entonces, hay tres elementos que vamos a ver. Tres elementos con respecto a lo que significa el pecado. Note que son tres situaciones diferentes, ¿no? Estos yo se los mando, las estamos mandando. Sí, estas yo se las mando. Entonces tenemos el pecado personal, la naturaleza humana pecaminosa y el ambiente pecaminoso. Son tres cosas diferentes. Entonces, el pecado personal, la naturaleza humana pecaminosa y el ambiente pecaminoso. ¿Qué diferencias encuentran ustedes? Pues de lo que recuerdo cuando habíamos ¿Sí? tema, ¿Qué dices? hablaba que la naturaleza humana pecaminosa tiene que ver con ese ingreso del pecado al ser humano, o sea, como cuando Adán y Eva pecan, entonces entra el pecado y de ahí por allá, de alguna manera, todos heredamos el pecado, ¿sí? El ambiente pecaminoso tiene que ver con saber que estamos en un mundo, pues, corrupto y que nos ofrece toda clase de posibilidades de pecado. Sí, ahí hay algo que... hay dos planteamientos. No heredamos el pecado, porque ese es el concepto católico. Vivimos las consecuencias del pecado. Sí. Eso es diferente, porque entonces el contexto protestante no se habla del pecado original. Sí, nosotros vivimos las consecuencias del pecado original, pero nosotros no heredamos, sino nosotros como somos consecuencia, o sea, vivimos las consecuencias de lo que hizo Adán. Pero perfecto, o sea, lo que tú dices, esa naturaleza que heredamos, no heredamos el pecado, ¿sí? Es ahí lo que tú quieres decir. Heredamos es la naturaleza. Buenas noches, good night. Bueno, entonces, mire, es una palabra más pastoral. Llegaste, qué bueno. Esa es una palabra más pastoral que la mía, ¿no? Buenas noches. Menos mal que hay equilibrios en el cuerpo de Cristo. Bueno, el pecado personal. Si no estoy hablando contigo, Kelly, estoy aquí exponiendo esto. Sí, para que no lo vayas a No lo vas a tomar personal, ¿viste? Pero hazte las banquitas aquí, no hay, no, mira, hazte aquí al lado de tu pastor Amparito, que te trata con todo cariño y afecto. Sí, para que no quedes como solita por ahí. Bueno, el pecado personal. Entonces, ¿a qué se refiere? A actos pecaminosos. Pecado personal se expresa en actos pecaminosos que cada individuo, ¿cierto?, ha cometido individual, personalmente, ya sea de pensamiento, palabra o hecho. Tremendo, ¿no? Ya sea por comisión o por omisión, ya sea porque hice o porque dejé de hacer. O sea, por todos lados allí. La santidad de Dios es absoluta y es perfecta. No admite ni en pensamiento, ni en hecho, ni en palabra. No podemos negociar con la santidad de Dios. Ni en pensamiento, ni en hecho, ni en palabra. Entonces a veces pensamos, no, pues como yo no lo hice. Un momento, es que un acto pecaminoso también es un acto del pensamiento.
también es un acto de la palabra. Yo no lo hice, pero le nombré la madre al hijo de madre. Aunque no estaba aquí presente. Pues un acto, es otro acto. ¿Sí? O ese acto pecaminoso puede ser en el pensamiento. Lo dice Jesús. Si deseamos una mujer en nuestro corazón, ya adulteramos con ella. Un acto pecaminoso. ¿Sí? O de palabra. El maltrato verbal. Son palabras. O hay muchas otras formas de actos en la palabra. O porque yo pudiendo hacer el bien no lo hice. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿por qué? Por omisión, porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hice. Que se pudre en el infinito y más allá. ¡Ah! Eso le faltó decir a Bob Lightyear. No, en el Bob Lightyear no hay esas palabras. Bueno, sigamos. Entonces, pecado personal. Entonces, miren Santiago 4:17. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Santiago 4:17. Vamos a Romanos 3:23. Santiago 4:17 está en el tablero, dice, el que sabe hacer lo bueno, mira, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, si yo sabiendo qué es lo que tengo que hacer, sé que es lo correcto y no lo hago, es pecado. Entonces vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, sí, todos pecaron, todos cometieron actos pecaminosos, todos. En el versículo 10 de Romanos 3 dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Actos pecaminosos. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición de la humanidad. Vamos a 1 de Juan 1:10. Primera de Juan. Dice así, en Primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, el hecho de no reconocer nuestro pecado, el hecho de disminuir la gravedad del pecado, entonces, si decimos, no hemos pecado, no, yo no he pecado, ¿acaso por lo que hice, entonces qué? Sí. Eso es pecado. Robarse una empanadita ahí en Carulla, por favor, Carulla tiene mucha plata. Sí. ¿Ah? Así que es justo. ¿Sabes? Sí, es justo, claro. ¿Se imagina? Ya es una transnacional eso. ¿Qué pierde Carulla si yo le robo una empanadita? ¿Se van a morir de hambre? No. Y ni se dieron cuenta, ni siquiera estaba, lo tenían en el inventario. No le habían puesto el sello de seguridad, ni sonó cuando salí por la puerta. Porque ya estaba en el estómago. Entonces, si decimos que no hemos pecado, no, Señor, pues mire cómo lo racionalicé de bien, ¿no? Pero entonces el Señor me confronta. Resulta que le presté un esfero a un hermano y el hermano le estaba echando el ojo y el hermano vivía por allá en Guatemala y se llevó mi esfero y me escribe, hermano, ¿qué pena contigo? Me eché el esfero, el bolígrafo. Discúlpame, yo te lo repongo, quién sabe cuándo, ¿no? Entonces yo comienzo a decir, uy, ese esfero, aunque era un esfero de 2,000 pesos y tengo 10 más ahí, uy, pero me siento molesto con ese hermano porque yo vi que a él se lo quería robar. Pero robar, ¿no tienes 10 esferos ahí? Ahí comienza el mismo argumento para mí, ¿sí? ¿Acaso te hace falta un esferito de 2,000? No, pues no. Él no tiene plata, no tenía sino ese esfero y tú tienes 10. Ah, si le aplicamos lo mismo que aplicaste en Carulla, como que el cuento a ti no te gusta, ¿no?
no te gusta por ese lado, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el profeta Natán con David? ¿Se acuerdan cuando lo confronta, cierto? A través de una parábola interioriza y le da conciencia de pecado, ¿sí? Cuando David responde con qué rabia: el tal hombre es digno de muerte. ¿Cómo es que la única corderita que tenía la cogió y la mató y la sacrificó, teniendo el rey muchas más? Profeta Natán, tú eres, David, a ese hombre. ¡Uy! Entonces, contra ti. Ahí cambia. Él antes decía: yo no he pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos a él mentiroso, no a Carulla. A él mentiroso. Y su palabra no está en mí. Tremendo. Vamos a Mateo. Mateo 5, 27 y 28 dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Noten cómo la Reina Valera nos pone el término ya, o sea, ya. Ese ya, tenaz, ese ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo. Romanos 3, 9 y 12, ya lo leímos. Bueno, pasemos ahora. El pecado en el contexto bíblico se expresa no tan solo con la palabra pecado, se expresa de otras formas también. Entonces, por ejemplo, pecado. Hay una palabra que es muy conocida, que es perder el blanco o no dar en el blanco, por ejemplo, ¿cierto? No dar en el blanco. Entonces, perder el blanco. ¿Qué significa esto? Es no alcanzar lo que Dios demanda. Eso significa pecado. No alcanzar lo que Dios demanda. Y Dios demanda el 100%. ¿Sí? Aquí no es cuando uno llega y le dice a la profe: profe, te hice la tarea. Y entonces, ¿cuánto hiciste? Mira, profe, yo hice de los 100 ejercicios que me pusiste, te hice 70. Bueno, pues tienes 70. Tienes 70. Dios no califica así. Dios califica 100 o 0. Pero Dios, yo hice el 70% de lo que me dijiste que hiciera. Solamente dejé lo mejor que tenía el ejército. Y eso entonces se le entregué al pueblo. Dejé unas ovejitas, lo mejorcito. Sí, dice, no, pecaste contra Dios. Pero Señor, ¿por qué no me calificas sobre 100, 70? Sí, yo te hice el 70% de las tareas. No, es 0 o 100. No hay otra opción para Dios. La santidad de Dios no es negociable. O sí o no. En consecuencia, se acarrea con ello separación y destitución. Dos palabras fuertes. Quedamos separados y quedamos destituidos. ¿De qué? De la común unión con Dios. Las personas que no son creyentes pecan y siguen pecando. O peca, confiesa, empata. ¿Sí? Sigue pecando. ¿Sí? No hay una conciencia de pecado, no hay una conciencia de la naturaleza de la santidad de Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué pasa cuando pecamos? Separados y destituidos, ¿pero de qué? De la comunión, no de la relación de Dios. No dejamos de ser hijos o hijas. Nuestra comunión se pierde, pero no se pierde nuestra relación. Entonces, hoy que yo pequé, entonces hoy dejé de ser hijo. Hoy soy un hijo de madre. Mañana vuelvo a ser un hijo de Dios. Porque me duró un día volverte otra vez a reconciliar. Entonces mañana vuelvo a ser hijo de Dios y duro 8 días siendo hijo de Dios. Y pequé y me rebeldicé, entonces soy un hijo de madre. Otro mes de hijo de madre porque no quise reconciliarme con Dios. Y luego volví otra vez a ser hijo de Dios. Sí, al final, Dieguito, al final. Si no, no salimos, pero al final. Entonces, porque vamos a complementar algunas cosas. Entonces, del estado común de comunión con Dios. Eso es lo que sucede cuando perdemos el blanco. Otra palabra que utilizamos es transgresión. Está en la Biblia también. Transgresión. Vamos a Romanos 5:14. Esa es otra palabra. Estas son palabras que expresan la condición del pecado. Solamente que en sus diferentes dimensiones. Entonces, en sus diferentes dimensiones identificamos la condición del pecado. Romanos 5:14.
Entonces tenemos en Romanos 5:14, ¿qué nos dice el texto bíblico? Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¡Qué tremendo! Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Reinó la muerte. Entonces, ¿qué es la palabra transgresión en este texto? Es pasar por los límites de descendencia y propiedad que Dios ha puesto. Este fue el pecado de Adán. Sí. O sea, descendencias, sí. Gracias por la... Es ese tema en donde Dios establece que lo que le dijo Dios a Adán: mira, no puedes tomar del árbol. Entonces, ¿en qué momento ya comenzó la transgresión? Cuando del árbol, de todos los árboles no podemos tomar. No, eso no fue lo que dijo. ¿Qué es lo que dice la mujer? ¿Qué es lo que dice Eva? Cuando la serpiente... Que ningún árbol. De ningún árbol. Eso no fue lo que dijo Dios. Ya. Dios nos establece unos límites. Es transgresión cuando pasamos esos límites. Cuando transgredimos los límites que Dios ha establecido en pensamiento, en palabra o en hecho. Miren qué tremendo. Hay una transgresión. Iniquidad, otra palabra. Esta palabra tiene que ver con la condición en la cual el ser humano, como consecuencia de la transgresión y del pecado, queda. Allí en él hay injusticia y hay maldad. Y eso lo hace indigno. Por eso es una persona, cuando peca, se siente indigna. Después, ¿sí?, se siente indigna, se siente no digna. El tema es que vamos a volver a restaurar esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mí. Entonces, si Cristo pagó por mí, me hace digno. Pero entonces, si nos quedamos en esa condición de dignidad, entonces, incluso, y si creemos que por medio de nuestros propios méritos podemos limpiarnos, entonces aumenta la culpa, se acrecenta la vergüenza, se acrecenta el sentimiento de indignidad, y entonces no estamos aceptando lo que Jesús nos dio, y es la justicia de Él en nosotros por nuestro propio pecado. Entonces nos quedamos sin comunión. Errar. Vamos a Isaías 53:6. Isaías 53:6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó. Esa palabra descarriar tiene que ver por errar. Todos nosotros vagamos, nos desviamos del camino recto trazado por Dios para tomar un camino distinto. Entonces, esa es la condición de pecado. ¿Sí? Esto lo produce nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí comienza, entonces el tema de la salvación, hay dos problemas. Uno, el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Dos, el problema de la injusticia, de la iniquidad que se genera por nuestro propio pecado. Y ahí es donde todo se atiende desde la cruz. Otra palabra, rebelión. En el Salmo 51:1 se expresa muy claramente esa palabra rebelión. Alzarse contra la autoridad legítima. En el Salmo 51:1. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando los papás decimos, está rebelde, se rebeló. ¿Sí? En el 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Finalmente, la primera y la última autoridad es Dios. Nuestra rebelión puede ser contra la autoridad representada, delegada, pero finalmente es contra Dios. Es otra expresión, la palabra pecado. Y la palabra desobediencia, que también la solemos utilizar
vamos a Hebreos 2.2, desobediencia. Hebreos 2.2. Miremos Hebreos 2.2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos 2.2, desobediencia, que es el rechazo a los mandamientos. ¿Sí? Entonces somos desobedientes cuando a nuestros padres, somos desobedientes a una figura de autoridad, al profesor, al maestro, somos desobedientes a... rechazamos a los mandamientos de Dios, estamos rechazando a Dios mismo. Entonces, en Hebreos 2.2 es lo que nos hace énfasis y da incredulidad. Otra palabra, Marcos 6.6. Listo. Marcos 6.6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recurría a las aldeas de alrededor enseñando. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hoy en día ha crecido más la incredulidad. Hoy es mayor la problemática frente a la incredulidad. Ya ni siquiera muchos creen, antes se creía, ¿sí? De una forma, era fácil para un evangelista dar una conferencia, dar una predicación, dar una exposición en una universidad, con respecto a la incredulidad del ser humano. Pues hoy en día hay que probar primero que todo la incredulidad. Antes era tácito, ¿sí? Ahora no, ahora hay que probarla que sí. Entonces lo mismo sucede con las otras palabras. Entonces recordemos, a ver, ¿qué palabras ustedes se acuerdan? Que son vocablos que expresan el significado de pecado en la Biblia. A ver. Transgresión, uno, otra persona. Errar. Rebelión. Iniquidad, desobediencia, error, perder el blanco. Muy bien. ¿Cómo? Incredulidad. Y la última, dentro de todas ellas, se llama anarquía. Sí. Precisamente en mi tiempo había un grupo en la Universidad Nacional, no sé si Dieguito lo llegó a conocer o a formar parte de él en sus tiempos de Picapiedra, sí. Se llamaban los anarcos, ¿sí? ¿No? Los anarcos era un grupo compuesto más o menos sobre los años, hace 30 años, era una representación... No había nacido. Dieguito no había nacido. Tenía un año por ahí. Oh, sí, claro, ¿cuántos años tienes tú, Dieguito? 31. Bueno, estabas ahí en la cuna apenas. Entonces no conocía la Nacional todavía. Estaba gateando apenas. Sí, entonces era un grupo compuesto por el movimiento. ¿Y Juancho? ¿No conoció a los anarcos? En la universidad, sí. Sí. ¿Sí los conocí? No, de ese tipo, no, sí. Sí, el grupo de anarcos en entonces estaba constituido por una muestra del movimiento marxista, el movimiento anarquista y el movimiento homosexual, que en entonces no era Pero hoy LGTBI. día hay algunos que incluso se visten así, usan el símbolo de la anarquía y como en contra de la autoridad y todo. ¿Cuál es Es el como símbolo? Se le salen las patas. Ese es el símbolo de anarcos. Y lo envuelven en un círculo. Sí. Vamos a Jueces 21-25. ¿Ah? Sí. Mira. Jueces 21. Vamos a Jueces 21. Sí. Jueces 21, vamos. La palabra anarquía significa rechazar toda la ley divina y desafiar la ley de Dios, rechazar la voluntad de Dios. Esto lo vemos en muchos ateos, hay esta expresión. ¿Sí? Entonces en Jueces 21-25, ¿quién lo quiere leer? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es anarquía. O sea, cuando usted dice, aquí se hace la puerca gana de cada uno. Eso es anarquía. Entonces, sí.
Entonces, eso tiene que ver con anarquía. Entonces, hay un texto en Santiago, quiero que lo miremos, aquí está en el dice, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto sea culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad en Santiago es la ley del amor. Mira qué bonito. Porque juicio sin misericordia hará para todo aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Entonces, creo que este es un panorama, es un acercamiento solamente hacia el tema del pecado. Esto es un acercamiento que la idea es que nos lleve a nosotros a reflexionar con respecto a la santidad de Dios, pero que también nos lleve a reflexionar sobre la condición hacia los otros y hacia nosotros, de nuestro comportamiento, que al primero que ofende es a Dios, no al otro. El primero que ofende es al Señor. Entonces, creo que eso es parte de lo que voy a compartir con ustedes. Ya desde este acercamiento quiero saber qué preguntas